Ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Bueno, nací en Culiacán, Sinaloa, pero muy niño me trajeron a Baja California, al poblado Benito Juárez, que mi padre emigró de Durango y luego de Sinaloa, y nos vinimos a vivir al Puente Treviño. Así es como llegamos nosotros a Baja California. Mis abuelos maternos y paternos ya habían emigrado anteriormente a Tijuana, a la ciudad de Tijuana. Y mi padre pues se vino detrás y ya se acomodó. Y fue uno de los pioneros en el Tecolote Batá, que es Tecolotes, y el Puente Treviño, que es donde mi padre abrió sus tierras primeras, que eran unos barrancos, si tú te imaginas cómo se abrió ahí, eran unos barrancos. Era el canal, un puente, y tenías que cruzar, y todo lo que era el terreno era totalmente árido, desierto, un álamo por allá. Me acuerdo que había un álamo en la mitad de las 60 hectáreas que teníamos en un canal, era todo lo que había. Pero llegó mi padre con muchas ganas de trabajar, y en Fresno, con mulas y todo, nos comenzaron a emparejar. Y a los 3, 4, 5 años, ya mi padre compró un tractor, en aquel entonces de los primeros, 5 estrellas, John Deere, 5 estrellas. Ese fue el primero. Pero antes, mulas y Fresno. Y todo lo hacías con arado de Fresno. ¿Y a sembrar, así es como, a sembrar algodón? Algodón, nada más. En ese entonces, después ya vino el trigo y otras cosas, ¿no? Pero era algodón, nadie sembraba otra cosa más que algodón. Y luego ya llegaron los pozos artesianos, que el primer pozo en el Valle de Mexicali se hizo en el rancho de nosotros. El primer pozo artesiano que se hizo fue en la esquina del terreno de nosotros. De ahí regaban todas las zonas de agrícolas. Y de ahí después se brinca, si ustedes se recordarán del poblado Puente Treviño, que Juan Cárdenas Mota formó allá, que vino el ingeniero. En una foto estoy con el general Lázaro Cárdenas, yo creo, que yo tenía 7, 8 años, allá abajo de un pino, allí en el Puente Treviño. Y ahí estoy con Lázaro Cárdenas. Y Juan Cárdenas Mota hizo eso. Pero la verdad es que aquello fue una cosa de mucho trabajo. Claro que de sí. mucho trabajo. Bueno, yo era muy chico, pero me acuerdo que para cruzar, vivíamos en Loma Linda, porque cuando llegamos con mi abuela materna, que vivía en Loma Linda, después se cambió La Libertad. Pero cuando llegamos ahí. Pero veníamos de Los Ángeles. Sí, veníamos de Los Ángeles. Yo, mi hermana, algunos de mis hermanos nacieron allá, en Tecolotes, en el poblado Benito Juárez, sí. En el poblado Benito Así Juárez. es. Perfecto. Así es. Luego me traslado a la ciudad de Querétaro, al colegio militarizado, Benjamín Oriega Velasco, y luego me fui a la Prepa 5 a la Ciudad de México. Allá estudié la prepa. Tuve una madre, afortunadamente, que me apoyó, como a sus ojos, y yo era el mayor. Y como habíamos tenido esos problemas pues con los que mataron a mi papá, mi mamá lo que me quería era sacar de aquí. Por eso me mandó al colegio a Querétaro, militarizado y internado, no podía salir. Si no tenía expresa el permiso del director o el vicerrector. Me regreso a Mexicali, yo primero me vine y mi primer consultorio estuvo enfrente del Cine Curto.
No sé si tú te acuerdes o tú te acuerdes, pero mi primer consultorio fue ahí. Por ahí estaba Ernesto Sánchez Sí, el doctor Valenzuela. a 3 locales, él estaba en la parte alta. Sí, así es. Era su amigo. Sí, cómo no, de toda la vida, y comparte compañero León también, del Club de Leones, sí. Y pasa que mi esposa, yo conozco a mi esposa, estando en la preparatoria 5 en la Ciudad de México. Conozco luego a mi esposa, y el papá y la mamá y muchos de los tíos de mi esposa eran podólogos. Pero en aquel entonces eran, si te acordarás, eran las clínicas Dr. Scholl, Sí, que Dr. Scholl era internacional, la firma era mundial, de Alemania, de muchos países, de Canadá, y luego ya aterriza en México. Así es, hermano. Pues ese centro histórico de Mexicali era muy Sí, diferente. pues Martínez Palomino era el presidente municipal. Yo era el coordinador de las delegaciones municipales. Eduardo hizo el edificio, que es un edificio para 13 pisos. ¿Cómo no? Para ¿Cómo 13 no? pisos y nomás tenía 3. Pero en O sea ese- que para arriba, De hecho, yo me quedé allá todavía a terminar los estudios y ya después regresé para acá, para Mexicali. Aquí estamos y muy a gusto. Por supuesto. Muy bien, gracias a Dios. Poco a poco se fue integrando usted. ahí. Tuvimos que, empezamos con la vida social, empezamos en el 2030. Cuando llegué yo, ya Octavio ya estaba en el 2030. Después de ahí ya nos pasamos al Club de Leones AC, que fue el primero que se hizo aquí en Mexicali. Ahí también estuvimos haciendo labor social y siempre le seguimos, y eso ya me gustó más, ya tener más actividad social. Ya fuimos al Valle de Mexicali, después Octavio fue el el... Club Valle de Mexicali lo formamos nosotros. No, el Centinela. Perdón, Después ya Sí. De los Leones. de Sí, los sí. Leones, sí. Se hizo el Club de El Leones tercer Club Mexicali Leones. Centinela, Mexicali Centinela. ajá, que fue el último en el que estuvimos, porque ya decidimos colgar los tenis, porque dijimos ya es mucha labor social, ya llegó una edad en que ya queremos estar nada más tranquilos. No, Viajamos mucho, poniendo lentes. se hicieron brigadas grandes de poner hasta 60,000 lentes ahí en el gimnasio de Mexicali, pero ya ahí seguimos, y aquí estamos, seguimos trabajando, yo sigo trabajando. Octavio ya no quiso, dijo que él ya. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada. Sin embargo, el corazón no quiere resignarse a escuchar el triste adiós. Que sea tu retirada cuando te hayas ido ya. Hay unas especies como de botes de la basura, y ahí dice reciclan los lentes. Entonces hay un lugar en Estados Unidos donde los arreglan, los ponen bonitos, les ponen estuche, y eso es lo que donan para hacer el regalo de la vista. Entonces tuvimos la suerte de que Octavio se puso en contacto con esta persona, y ya después hicimos las brigadas. Se hacían brigadas, pero brigadas grandes de bastante gente. Ahí se separaban a los que tenían cataratas, y luego hicimos con el doctor Aguilera, hicimos el contacto, y él nos recibía y les cobraba nada más el lente intraocular, pero la cirugía no se las cobraba. Había uno que era chileno, que por cierto, Jorge. Jorge comenzó a venir a Mexicali, pero hacíamos brigaditas así de un día, y eran 20, 25, 30 en las escuelas. Y así fue cuando comenzamos, pero luego me los comencé a jalar
a nivel nacional, fíjate. Así fue como comenzamos, primero así, y luego ya nos fuimos a nivel nacional. Me acuerdo que mis hijos, Claudia y todos, me acompañaban, porque, por ejemplo, los gobernadores nos ponían el avión para ir de un estado y luego a otro municipio del mismo estado, y es que como viajábamos y poníamos en todo el estado, Veracruz, por ejemplo, con Fidel Herrera, fue una cosa, pero muy fuerte, nos apoyó muchísimo él. Y en la Ciudad de México, Andrés Manuel era el regente de la ciudad, cuando hicimos la brigada más grande que ha habido. Sí, pero pues allá tienes toda la gente del mundo, pues. Así es. La vista es primero, sight first. Eso es lo que quiere decir el regalo de la vista. La vista es primero. Hice brigadas en toda la República. En La Paz, que por ejemplo, Rodimiro, que fue gobernador, hasta compadre nos hicimos, mi compañero. Rodimiro, hasta la fecha, llevamos muy buena amistad y siempre estamos en contacto. No, hice muchos amigos en toda la República, en todos los estados. Ellos hacían lo que era ayudaban a dar la alimentación, el hospedaje, porque eran de 30 a 40 personas que venían de Estados Unidos con todo el equipo y se hacían los exámenes, pero en grande, no de estar haciendo por personas, se hacían de 25 personas a la una vez, un solo, como decía, un solo. Se tenían en el gimnasio de Mexicali y en el otro, ¿cómo se llama? El del básquetbol. En el auditorio. En el auditorio, y se llenaban las gradas completamente. Sí, entonces salía uno y ponía, por ejemplo, nosotros, los del club, éramos del club de casa, poner las gotitas para dilatar el ojo, para cuando ya bajaran con los médicos de Estados Unidos, entonces ya se les hacía el examen. Y no solamente venían de Estados Unidos, Luxótica hacía el amarre, venían de España, venían de diferentes partes europeas. Y calificaban, o sea, para ellos era un premio venir a una brigada de esas, que se hicieran, y desgraciadamente yo pienso que eso paró a la cosa de la pandemia, porque como fue mundial, entonces ya no sé. En Cincinnati, esa es la recicladora, ya me acordé. En Cincinnati, ahí es donde nos invitaron para conocer la recicladora, pero era un edificio grandísimo donde todos los lentes llegaban dañados y había gente que apretaba tornillitos, que cambiaba espejuelos, que cambiaba armazones, sí. Y salían los lentes nuevecitos. Sí, de hecho, creo que ese lente que traes es de los reciclados. Claro. Nosotros decíamos, vamos a Zacatecas. Ellos volaban a Zacatecas, mandaban los lentes a Zacatecas. Oye, vamos ahora a Veracruz. Nos mandaban todos los lentes a Veracruz y a los doctores. Eran 25, a veces 30 doctores. Yo creo que eran 100,000, 200,000 pares de lentes. No, era una cosa terrible. ¿No te acuerdas, hija? Sí, no estabas. No me acuerdo de la cantidad, pero me acuerdo de cajas y cajas y que los acomodábamos. Sí, pues tú viajabas mucho conmigo y tu mamá. Los acomodamos por graduación. Hasta el FER, creo. Llegaban, también. No, fueron muchos más, ¿no? 1,5 millones. En tantos años, imagínate. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos años hicimos eso, Claudia? Porque después ya voltearon los gringos a verme. Pero con las brigadas. Oye, grandes, si vamos a Mexicali y haces eso. Oye, ¿y por qué no en México? Claro, Andrés Manuel era el regente y llegamos. ¿Cuántos lentes pusimos ahí? 1 millonada de lentes. Si Dios me quita la vida antes que a ti, le voy a pedir que concentre mi alma en la tuya para evitar que pueda entrar otro querer a saborear lo que es tan mío. Fue en 1974, sí, cuando se trajeron los Leones, los dos primeros por el Club de Leones de Costa Mesa.
de Costa Mesa, California, porque vinieron una vez aquí a México. Entonces estaba Armando Gallego de presidente. Vinieron aquí a Mexicali, entonces entre los paseos que les dábamos, pues Mexicali era una cosa muy pequeña. Entonces vamos a dar la vuelta al bosque de la ciudad y ellos vieron que no había nada, el bosque de la ciudad estaba todo seco, pues ¿cuál bosque? Estaba todo desértico y no había animales. Entonces ya Cliff, uno de los del Club de Leones de Costa Mesa, se fue y hay un parque allá que en aquel entonces se llamaba, un parque que no me acuerdo ahorita, ya en Los Ángeles. Entonces ahí consiguió los 2 cachorritos chiquitos, que creo que tenían 2 o 3 meses, los acababan de destetar y se los trajeron en una jaula jalada por una moto por todo el freeway. Decía leones donados a Gisela y Octavio. Gisela y Octavio. Ya traían el y ya nombre. llegaron y aquí se hizo una cosa muy bonita que hizo Armando Gallego. Entramos a pie todos en caravana a donar los leones y fueron los primeros que hubo. Con los compañeros leones que te venían de Estados Unidos, que también venían a hacer jornadas de lentes. Esa es la verdad, así fue como conocimos a estas gentes que venían a hacer jornadas. Y luego el Cliff, a él se le ocurre allá en Estados Unidos conseguir los lentes y traérnoslos a donar. Por eso le pusieron Gisela y Octavio. Porque Los leones. Los leones, perdón. Sí, claro. Sí, pues sí, por eso les pusieron Gisela y Octavio. Porque él los trajo. Y en la moto, pues, o sea, el Cliff le gustaba mucho eso, las sociales. Eduardo es, como tú lo sabes muy bien, o lo saben muy bien, Eduardo es empresario. Y como empresario, a mí me nombró coordinador de delegaciones, pero pues el Eduardo me nombró, dijo, ay, pues nomás ve y atiende a los delegados. Yo creo que eso fue lo que él pensó. Dice, pues vas y llevas la lana, los cheques y ya. Pero yo tenía un compadre que se llamaba Daniel Gutiérrez Cibrián, que ustedes lo deben de conocer, de recordar. Él fue de la SC, entonces era la SAOP o SAOP federal, después fue la SCT. Y ellos pues tenían muchísimo equipo. Y luego Carlos Vallejo, que era la Junta Local de Caminos. O sea, que yo comencé a unir a todas las dependencias que tenían caminos de volteo, trascabos y todo. Y los comencé a unir, oye, vamos haciendo obra en el valle, pues oye, vamos haciendo esto, vamos. Y los comencé a entusiasmar. Y como vieron, está mal que yo lo diga, pero como vieron que de veras, yo era de verdad, que yo era de verdad, y pues me comenzaron a soltar todo, recursos y el otro, todos, hermano. Y luego les pavimenté a la luz, no había como, para ir a la planta de la generadora de luz, pues tenían camino de terracería, hermano. Estaba la delegación. ¿A Cerro Prieto? Sí, a Cerro Prieto, pues también les hice la carretera. Y entonces... Y luego la de Santa Isabel. No, pues la Santa Isabel, la Luna y la Estrella, y luego la que fue... Oye, cuando llovía, ¿cómo crees que sacaban? Pues no podían sacar los materiales pétreos de allá arriba. Pues todo eso lo pavimenté. La Santa Isabel, la Luna, la Estrella. Esa carretera que va hasta la Santa Isabel, la primera yo la hice. Y después pues ya se vino todo lo demás. Y luego también San Felipe. San Felipe, pues no se diga. El valle. Oye, el Valle de Mexicali. Algodones. Muchos. O sea, Fernanda Flores Aguirre, y pues soy nieta de Octavio Aguirre Delgado, de Valentín Octavio Aguirre Delgado. Y hay dos cosas que a mí me marcaron mucho las brigadas médico-asistenciales, porque desde que nacimos, casi todos los nietos, bueno, específicamente a mí me tocaba también ir con mi mamá porque le ayudaba con la coordinación a mi abuelo.
Pero dos cosas a mí me marcaron mucho las brigadas, y es que uno, esas brigadas son el ejemplo perfecto de que cuando sociedad civil, de que cuando iniciativa privada y cuando el gobierno trabajan en conjunto, se hacen cosas extraordinarias, que realmente no era posible que nosotros fuéramos a un estado y en 2 semanas pudiéramos apoyar a miles de personas. Pues en su momento se rompió el récord de apoyar a 75,000 personas en una sola jornada, en 2 semanas. Entonces, cuando esos 3 entes trabajan en conjunto, se pueden lograr muchísimas cosas. Cuando realmente se trabaja de corazón y cuando realmente se trabaja con un fin en común. Y 2, era a mí el área que más me gustaba estar en las brigadas, porque eran como 12 estaciones que podías estar apoyando en las brigadas, siempre se hacían en auditorios grandes. Me acuerdo que era la primera, como decía mi abuela, en donde ponías las gotas y dilataban el ojo para que pudieran ir con el optometrista. El optometrista le hacía el examen, el examen de la vista, y ahí es donde se detectaba si tenía glaucoma, catarata, o si simplemente requería lentes. Si necesitaban alguna operación, ya se tenía previamente una coordinación con oftalmólogos de la misma ciudad en donde estábamos, para precisamente que tuvieran mucho más acceso a una operación, que fuera gratuita la operación, nada más que se cobraran los insumos. Y si necesitaban lentes para ver, eran tantos los lentes que se traían en donación, que también podías estar en esa otra estación en donde buscabas dentro de miles de lentes cuál era la graduación correcta para la persona. Y la estación que más me gustaba estar era al final, es que era en donde abrías la bolsa con los lentes y le ponías los lentes a las personas. Decían la doctorcita, y yo en su momento pues quería ser oftalmóloga por lo mismo. Porque para mí era muy bonito, porque recibo el regalo de la vista, pues es eso. O sea, muchos no apreciamos el hecho de que todos los días podemos ver. Y las personas, miles de personas que nos tocó ver cómo era, pues cómo lo vivían, cómo era la primera vez muchas veces que veían, o simplemente que tenían muchos años sin ver bien. Pues actualmente cuántas personas no vemos con lentes, pero porque ya es muchísimo más fácil el acceso a un examen de la vista. Pero pues hace que fue 20 años, pues el acceso no era tan fácil. Y sí, en su momento pues yo quería ser oftalmóloga por lo mismo, porque quería hacer brigadas, seguir haciendo brigadas y acompañar. Clara Angélica Aguirre Deza, y pues yo soy una de las hijas más chicas de Octavio y de Gisela, orgullosamente. Pues a mí me tocó trabajar con mi papá en lo que era la organización de la logística de las brigadas, médico asistenciales, más en lentes, ¿no? Más todo lo que fue todo lo que era la planeación, desde qué estado se iba a planear llevarse a las brigadas, cuántos lentes se iban a traer de la oficina central que estaba en Cincinnati, Ohio, y cómo se iba a coordinar para cruzar los lentes, cuánta gente íbamos a requerir en cada estado que nos ayudaran, quién nos iba a ayudar, qué clubs nos iban a ayudar, cómo se iban a repartir los lentes en cada ciudad, porque cada brigada era de 15 días. Se hacían 5 días en una ciudad de ese mismo estado, por decirlo, Zacatecas. Se hacían en una ciudad de Zacatecas o en la misma ciudad de Zacatecas, y se descansaban 2-3 días y después se retomaban otros 5 días. Entonces eso era una gran labor, otra vez comento, desde que se planeaba a dónde, ¿no? Esto se hacía mediante una petición por parte del gobierno del estado que quería llevarse la brigada, y se veían las condiciones en las que se podía trabajar, los lugares donde se iba a ir a trabajar, y ya de ahí partíamos, cuánta era la necesidad, porque sí hay que dejar algo bien claro, que siempre fue a las ciudades que más lo necesitaban. Obviamente cuando se hizo aquí en Baja California, pues por ser tierra de los Leones, del Club de Leones de mi papá y de mi mamá, donde ellos hacían su labor social, pues obviamente se hizo en todas las ciudades del estado, pero siempre se trató de llevar a las ciudades que más lo necesitaban, que más necesidad tenían. Aunque sigas viviendo
para mí ya estás muerta. Aunque llegues tocando insistente a mi puerta, de lo poco que tengo te daré una limosna, como a cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuentes conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Sí, nosotros ya con todo el material que se guardaba de todas las brigadas que se hacían en diferentes estados, teníamos bastante material, entonces empezamos con la inquietud de dónde vamos a hacer para aprovechar todo este material. Entonces se platicó con Macristi, que entonces estaba en el DIF, y ya nos apoyaron junto con su esposo acá en el mercado municipal, y primero nos dieron un localito de 4x4, después que vieron que no cabíamos, nos dieron otro localito, total que casi nos quedamos apoderando de medio mercado municipal, uno para bodega, otro para... Ahí se trabajaba de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Se hacía el examen de la vista a todos los que quisieran, se ponían las sillas desde temprano y ya empezaba a llegar la gente. Se cobraban 50 pesos, que era para la mantención de la clínica y todo eso por persona, pero salían ya con lentes. Se les daba su lente graduado, se les hacía su examen. Teníamos un oftalmólogo que nos apoyó siempre también dentro del Club de Leones. Y así se trabajó durante mucho tiempo hasta que vino el terremoto y nos sacó, que fue en el 2020 creo. Sí, pero trabajamos bastante y luego anduvimos buscando apoyos para poderla poner en otra parte. Desgraciadamente ya no hubo quien nos apoyara. Ninguna persona de gobierno nos apoyó, ya no nos... Y sí te vamos a ayudar, pero en eso quedó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se hizo un almacén, se almacenó todo el material, teníamos creo que 2 o 3 aparatos grandes con la silla y todo, que era donde se hacía el examen, que también los pedimos donados, que nos los mandaron de Estados Unidos. Esos se donaron a la cárcel y ahí están. Y el material de lentes, pues ahí poco a poco se ha ido sacando. Hace como 2 o 3 años se donaron al municipio, a Norma Bustamante, se donaron, no me acuerdo cuántos lentes, pero era nada más para leer. Y ahí se quedó, ahí se acabó la vista. Pero es una lástima porque se beneficiaba a muchas personas. Por lo que ha traído de luz a miles de veracruzanos. Nuestro reconocimiento al podólogo Valentín Octavio Aguirre Delgado, con el cariño y el respeto de Veracruz. Te ruego acepte lo que hoy aparece publicado en la Gaceta Oficial, la entrega de la presea más grande que Veracruz da a sus aliados, a sus hombres y mujeres eméritos y a sus amigos y detractores. Gracias. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más acariciando mi